Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y poder continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro, que estamos a punto de finalizar. Vamos ya por el capítulo 5. Espero que hayas tenido una buena semana, que hayas podido solventar, superar, sobrellevar cualquier situación que estés viviendo y pensando en la bendición que esta carta ha sido para nuestras vidas, en cuanto a las palabras de consuelo que contiene, las palabras que nos fortalecen, que nos dan ánimo, que nos desafían también a poder confiar en un Dios que está en control de todo y que está al cuidado de nosotros. Y en esta ocasión, en el capítulo 5, vamos a reafirmar esta verdad que estaba comentándote, porque realmente el apóstol ahora, luego de atender algunos aspectos que tienen que ver con las dificultades y que tienen que ver con la adversidad, también ha abordado la manera en que nosotros podemos sobrellevar cualquier situación de vida, por muy difícil que sea, especialmente pensando en lo último que vimos el domingo anterior acerca del fuego de prueba. Así que acompáñame en tu lectura en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Acá sígueme en la lectura, te invito a que estudiemos juntos, aprendamos juntos, entendamos y apliquemos todo esto que vamos viendo en la carta. Ahora en el capítulo 5, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que ruega? A continuación, dice verso 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es muy fácil conectar, es muy lógico, muy natural conectar lo que nos enseñó al final del capítulo 4, cuando el apóstol nos hablaba acerca del fuego de la prueba. ¿Y conectarla con qué? Con el hecho de que Dios ha provisto en su iglesia una manera de poder pastorearnos en medio de la gran dificultad. Es que entre semana nosotros podemos estar pasando, o en la vida podemos estar pasando por una situación muy difícil. Y te acuerdas que el fuego de prueba aprendimos que es esa situación de gran dificultad, que es muy apremiante, que produce mucha angustia, mucho estrés, mucha ansiedad. Y Dios lo permite para colocarnos en un punto en el que nos demos cuenta, tú y yo, cuánto confiamos en Dios. Pero Dios no nos deja solamente en el fuego de la prueba. ¿Te acuerdas que aprendimos que contamos con su presencia y que Él está entre nosotros? Y ahora realmente lo que hace el apóstol es hacernos ver la provisión de Dios para que tú y yo podamos sobrellevar cualquier fuego de la prueba. Y en ese sentido se refiere a la labor pastoral, una labor pastoral que debe tener un aprovechamiento en la iglesia, tanto de aquellos que ejercen la labor pastoral como aquellos que son beneficiados por aquella labor pastoral. Y entonces lo que está diciendo es, miren, cuando estén pasando por el fuego de la prueba, en su iglesia local Dios les ha provisto a personas que pueden pastorearles, y que tienen que tener la actitud correcta al hacerlo, y nosotros que somos pastoreados tenemos que tener la actitud correcta hacia ellos. Por eso se refiere a los jóvenes. Y esto me hace pensar en la forma en que Jesús vio a las multitudes, y realmente a mí me carga mucho el pensar cuando una persona puede estar pasando por dificultades, pero no cuenta
con otras personas que genuinamente pueden ayudarle a sobrellevar esa situación. Y por eso en Marcos capítulo 6, verso 34, dice que y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y uno piensa, ay sí, qué difícil por lo que estaba pasando. Pero fíjate que esta compasión está vinculada al hecho de que no tienen quien les guíe. Dice, ¿por qué tenía compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo luego? Dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús ve a la multitud como que nosotros veamos a esta sociedad y realmente son dignos de compasión en el sentido de que están pasando por dificultades grandes, apremiantes, difíciles, pero no tienen quien les guíe genuinamente y acertadamente por el camino correcto. Ahí vienen los mejores amigos, vienen los familiares, que pueden dar un consejo bien intencionado, pero no necesariamente acertado. Y entonces Jesús tiene compasión de esos. Y nosotros estábamos ahí. Por eso lo vimos anteriormente, ahí en el capítulo 2, verso 25 de Primera de Pedro, cuando el apóstol nos dijo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Así somos cuando no tenemos a alguien que nos pastoree, a un Jesús que nos pastoree. Pero dice, pero ahora, en Cristo, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el que nos supervisa, el que nos cuida. Y ahora cuando conectamos, como te decía inicialmente, cuando conectamos el fuego de la prueba del cual habló al final del capítulo 4 y lo unimos o lo conectamos con la labor pastoral de la que está hablando el capítulo 5. No, yo creo que el apóstol pudo haber anticipado que esa gran oposición que la iglesia iba a sobrellevar, esas grandes dificultades que ellos iban a tener, esa situación apremiante que iban a tener que sufrir, necesitaba de la guía de otros que van adelante en la madurez espiritual y que pueden ayudar a aquellos que van atrás, por así decirlo. Y por eso, en Juan capítulo 10, verso 12, ¿por qué digo esto? Porque mira Jesús cuando habló de la labor pastoral, dijo más el asalariado, el pastor que hace lo que hace porque le pagan o por un beneficio. Dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo creo que de alguna manera el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está anticipando la posibilidad de que ese fuego de prueba que había sobrevenido sobre los creyentes necesitaba de la labor pastoral de otros que ejerzan esa función, que asuman esa responsabilidad, porque es el momento de que la asuman, no antes, no después, es el momento oportuno y que no caigan en cobardía o que lleguen a un punto donde no les importe las ovejas. Y lo que va a decir el apóstol es, Dios les ha puesto ahí, no solo a los pastores, vas a ver, por eso estoy haciendo mucho énfasis en la labor pastoral más que en el pastor. Obviamente aplica a los pastores, pero se refiere a una labor pastoral que va a ser clave para que tú y yo podamos sobrellevar las diferentes circunstancias difíciles que se nos va a presentar en la vida. Y entonces vamos a ver que hay una responsabilidad no solamente de aquellos que pastorean, sino de aquellos que son pastoreados. Y cómo ambos pueden aportar para que esa labor pastoral funcione. Que haya un verdadero aprovechamiento de la labor pastoral que Dios ha puesto en la iglesia local para que nosotros podamos seguir adelante sobrellevando nuestras situaciones. Y plantea dos escenarios. El primero de ellos es en el caso de que seamos guías en la labor pastoral. Y aquí esto aplica para ti, papá, para ti, mamá, que puedes pastorear a tus hijos. Aplica para ti que eres maestro y además de dar clases académicas, también podrías pastorear a aquellos que están bajo tu cuidado. Aplica para tu equipo de trabajo, donde tú podrías ejecutar una labor pastoral interesante que puede ser eficaz en cada uno de ellos. Aplica para el esposo que puede pastorear a su esposa y por supuesto aplica para aquellos que abrimos la palabra y pastoreamos en la iglesia local. Pero entonces, si somos guías, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser? Debemos ser diligentes. Mira cómo lo dice acá en el verso 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice que yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene el comando.
Dice, apacentad la grey de Dios, cuiden del rebaño de Dios, supervisen, estén pendientes, guíen acertadamente el rebaño de Dios, las ovejas. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Jesús, vosotros, es decir, los que pastorean, dice los que hacen labor pastoral, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La idea que está plasmada acá es que si somos guías, si eres un papá que guía a sus hijos, a su esposa, si eres una mamá que guía a sus hijos, si eres un maestro que guía a sus alumnos, si eres un jefe que guía a su equipo, si eres el cabeza de hogar que guía el hogar, por supuesto, o si eres alguien que abre la Biblia en alguna estructura ministerial de la iglesia, debemos ser diligentes. Si se nos ha dado el privilegio de poder pastorear a otros, seamos diligentes. Y la idea es pastorear, fíjate, aquí pone la barra bien en alto, porque la idea de todo lo que acabamos de leer es que pastoreemos como lo haría Jesús. Y entonces uno se pregunta, ¿quién puede pastorear de esa manera? Y entonces el apóstol por eso hace una referencia y hace un ruego a los ancianos. Los ancianos podemos entenderlo como aquellos que son de más avanzada edad, pero no solamente eso, sino que también en la avanzada edad han acumulado sabiduría de Dios y han alcanzado madurez espiritual. Una madurez espiritual que les ha llevado a ser considerados dentro de la iglesia local y han sido designados para diferentes necesidades percibidas en la iglesia, de manera que estas personas que han alcanzado madurez, que tienen, voy a decirlo así, mayor edad en Cristo y mayor madurez en Cristo, por lo cual han sido depositarios de confianza, a ellos, y están entre la congregación, dice, los ancianos que están entre vosotros. Y dice Pedro, y yo también con ellos. O sea, yo tengo edad en la fe, tengo un tiempo de caminar con el Señor, en ese tiempo he alcanzado madurez y he sido depositario de confianza. Entonces, nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo una labor pastoral. Dicho de otra manera, cuando tú y yo alcanzamos madurez, pasamos o deberíamos pasar del hecho de pedir ser cuidados, con la expectativa de que otra persona nos cuide, a un punto donde somos nosotros los que cuidamos de otros. Pero ¿quién nos cuida a nosotros? En esta etapa de madurez, quien nos cuida es el Señor. Y cuando tenemos un asunto difícil en la vida, lo que hacemos es buscar la presencia de Dios. Cuando necesitamos un consejo, vamos a la palabra de Dios y Dios nos aconseja. Y por supuesto nos ayudamos unos a otros, y es un pensamiento que está plasmado también en estos primeros 4 versos. Y los vamos a ver detenidamente. Pero básicamente, ¿quiénes pueden pastorear como lo haría Jesús? Como lo haría Jesús. La respuesta es quienes tengan madurez. Anciano, la palabra que utiliza es presbítero o presbútero, que es un supervisor que cuida. Es alguien que está pendiente de los demás, ya no está en el punto de estén pendientes de mí. Ahí te puedes dar cuenta dónde estamos en la madurez. No, uno dice, yo he crecido en el Señor, yo he acumulado cierto conocimiento de la palabra de Dios y ahora lo que me interesa es cuidar de otros. A mí ya no me cuiden, Dios me cuida, apoyémonos unos a otros, yo quiero cuidar a otros. Y son designados, como te decía, en la iglesia local. Y entonces cualquiera pensaría, pero también quizás se necesita experiencia ministerial. Creo que puede ser muy útil, pero siendo muy honestos con el texto, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, ancianos que llevan mayor tiempo en Cristo, que han alcanzado la madurez, depositarios de confianza, ustedes cuiden de los demás, cuiden de la gracia de Dios y háganlo como lo haría Jesús. En cuanto a experiencia ministerial, es interesante que el apóstol habla de 2. Primero dice que es testigo de los padecimientos de Cristo, es algo que encontrarías en Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante, donde él vio los padecimientos, Pedro vio los padecimientos de Jesús
Ahí en el Getsemaní, él vio el estrés que tenía, la gran aflicción. Él vio cuando fue llevado prisionero injustamente. También en el concilio, él vio cómo lo escupían, cómo lo abofeteaban, cómo lo maltrataban injustamente, aunque le negó 3 veces. Pero Pedro dice, miren, yo tengo la experiencia ministerial que ustedes no tienen. Yo estuve ahí. Pero también dice, también soy participante de la gloria que será revelada. Miren, yo vi la deidad de Jesús, yo estuve ahí, yo fui partícipe. Miren, cuando Él resucitó a Lázaro, yo estuve ahí y yo ayudé a mover la piedra. Yo estaba entre los discípulos que estaban ahí y yo presencié. Miren, cuando yo vi que alimentó a los 4,000 personas o 5,000 personas, yo vi cuando reprodujo los alimentos y yo ayudé a dar el alimento a esas personas después de que Jesús hizo el milagro. Puedes pensar en una experiencia ministerial, Pedro la tenía. Pero a pesar de eso, aquí hay una lección tremenda. Lo que está diciendo es, mira, lo que se requiere es madurez. Experiencia ministerial, luego podrías tenerla. Pero si has alcanzado un cierto nivel de madurez para cuidar a otros, hazlo. Pero no hace uso de su apostolado, no hace uso de su experiencia ministerial. Más bien se pone, miren, yo he alcanzado cierta madurez junto con los demás ancianos. Y les pido, les suplico, les reitero humildemente. Esa es la palabra que usa para os ruego. ¿Y qué es lo que ruega? Miren, logren pastorear como Jesús. Papás, háganlo como Jesús lo haría. Esposos, háganlo como Jesús lo haría. Jefes, imiten el modelo de Jesús en la labor pastoral. No solo busquen resultados, están tratando con personas que tienen necesidades, aunque siendo muy fiel al texto, por supuesto, está hablando de la relación creyente-creyente, siendo muy fieles al texto. Pero también no podemos negar de la posibilidad de poder ser de bendición a otras personas que necesitan de Jesús. Y entonces el reto es lograr que nos sigan. Si tú eres el que guía, entonces seamos diligentes. Y entonces lo que debemos hacer es lograr que nos sigan como lo haría Jesús. En primer lugar dice, miren, no lo hagan por compromiso. Eso que hacen para Jesús, han alcanzado madurez, pueden cuidar de sus hijos, pueden cuidar de otros creyentes, pueden hacer el ministerio en la iglesia. Miren, no lo hagan por compromiso. Que el sentido del deber no sea la única motivación. No lo hagan porque no tienen otra opción. Es que me dijeron que me hiciera cargo de esto y entonces qué pena decir que no. Es que yo realmente no me gusta, realmente no quiero, realmente a mí me gustaría hacer otra cosa, pero no tengo opción. Pedro dice, no lo hagan así. Mira, no lo hagan por compromiso. Y aprovecho para decirlo. Cuando tu pastor o alguien de la iglesia te pide algo, que te nazca, eso que te pide el pastor, que te aconseja, eso que te guía, eso que te propone con las escrituras, mira, hazlo porque te nace, no por compromiso, porque ahí ya va mal el asunto. Logra que te sigan, pero que no sea por compromiso, incluso con los hijos, que porque les convenga a ellos. Y es un aspecto que va a tratar de manera siguiente al hecho de que, hey, si vamos a hacer labor pastoral, que no sea por compromiso, tampoco por conveniencia. Que el dinero u otro beneficio no sea la motivación. Y es curioso porque cuando dice cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no porque no tienes otra opción, dice sino voluntariamente, que te nazca. Dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La ganancia deshonesta es cuando alguien logra venderte algo con engaños. O sea, hay motivos ocultos, hay razones ocultas. Alguien te está vendiendo ese carro porque ya no le funciona, pero no te lo dice. Te lo está ocultando. Y entonces, ¿qué hace el otro? Compra. ¿Sabes? Ahí toca revisar los motivos ocultos. Y lo que está diciendo es, miren, si van a pastorear con Jesús, no lo hagan por conveniencia, no lo hagan pensando si yo sirvo a Jesús, entonces voy a obtener algo. Si yo le sirvo a esta persona más adelante podría ser de bendición para mí. Y qué bueno si es de bendición para ti. Pero ten cuidado que la motivación no sea obtener un beneficio. Y peor aún, ocultando motivos, aún en nuestro corazón, que recibir un beneficio no sea la motivación. Porque mira, si tú haces una labor pastoral, por ejemplo, con tus hijos,
pensando, es que si yo hago esto con mis hijos, entonces cuando yo esté en la vejez, entonces yo voy a obtener de mis hijos la ayuda que necesito. Qué bueno si es así. De hecho, es lo ideal y es lo que la Biblia enseña. Pero cuando esa es la motivación, resulta muy frustrante más adelante cuando esta persona en la que tú has invertido, de repente te dice, chao, chao. Y no, te imaginas el impacto. Mientras que si tú haces tu labor pastoral por amor a Jesús, por la motivación correcta, dice, con los que están a vuestro cuidado, dice hacerlo con ánimo pronto. Cuando no lo haces por conveniencia, es mejor, es mejor. Y de alguna manera también de parte de aquellos que son pastoreados, lo que les diría es logren que les sigan sin necesidad de ofrecer algo a cambio. Y uno también. Es que que la conveniencia no sea lo que te mueva, sino el amor por las almas, el amor por las ovejas y el amor hacia Jesús, algo que Pedro entendería perfectamente. También que no sea por coerción, y mira, aquí tiene un aspecto bastante interesante porque dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, que el deseo del poder no sea la motivación. Nos desafía a tener un liderazgo, a ejecutar una labor pastoral no como jefes, sino como ejemplo. Y cuando aplicas estos principios en tu empresa, con la jefatura que Dios te ha dado, el trabajo en equipo en el que estás con otros, cuando lo aplicas en tu casa, cuando eres cabeza de hogar o cuando tienes mamá, cuando tienes autoridad sobre tus hijos, cuando se te entrega una oportunidad donde ostentas cierta autoridad y poder, dice que no te embriaga el poder. Porque lo que viene o lo que está relacionado es maltrato. Es que algunas personas que lo que buscan son resultados, no les importa la gente o la voluntad o el corazón de la gente, sino que lo que importa son los resultados, los números. Es que mi ministerio sea eficaz, y para que vean que es eficaz necesito que venga mucha gente. Entonces, para lograr que venga mucha gente, lo que necesito es obligarles, es reclamarles, es llamarles por qué no viniste, por qué no eres maduro, y empieza el maltrato. Esto es terrible porque más que imponer, de lo que se trata es de inspirar. Y tú sabes muy bien que es más fácil imponer que inspirar. Y lo que te está diciendo el apóstol, lo que nos está diciendo el apóstol es, inspira como Jesús. No impongas. Pero hay un momento como papá que debo imponer de acuerdo. Habrán casos de rebeldía o de un peligro inminente donde tú lanzas un mandamiento, una orden, de acuerdo. Pero que entiendas que no hay nada mejor que un corazón voluntario. Esto es de oro. Solo entender que están aquellas personas bajo nuestro cuidado, no bajo nuestro dominio. Como una vez dijo alguien, si el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y lo sabemos, por 1 Timoteo 6, el deseo de poder es el terreno en que ésta crece. Esta raíz, ¿verdad? De todas las clases de males. Y la humedad que la nutre. Hay personas que no están muy interesadas en el dinero, porque quizás lo tienen, pero el poder les embriaga. Y el problema de eso es cuando tú crees que los demás existen para tu beneficio. Y ves cómo todo está interconectado. Es cuando te conviene y entonces haces uso y abuso de tu autoridad, de que Dios te ha dado el privilegio de ser pastor, y que de manera absurda, si has alcanzado madurez y Dios te ha dado este privilegio, Pedro dice, ten cuidado de no hacerlo de la manera en que Jesús lo haría. Más bien, la invitación es, hazlo como Jesús lo haría, desinteresadamente, sacrificialmente, sin obtener ningún beneficio o buscar un beneficio económico o de otro tipo por lo que tú estás haciendo. Por eso mira, cuando guiamos y cuidamos a otros como Jesús lo haría, nos interesa la recompensa que anhelamos recibir de Él. Y aquí ya no es una recompensa de si aquellos que son cuidados por ti te agradecen más adelante, te reconocen más adelante, te recompensan más adelante. Cuando nuestro interés es llevar a cabo una labor pastoral con otros,
es porque lo que anhelamos no es la recompensa de estos otros, sino la recompensa de Jesús, aquel al cual imitamos. Mira cómo lo dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Sabes que es una referencia única a Jesús? No hay otra referencia hacia otro pastor. Y esta es la manera también de entenderlo, es cuando aparezca el jefe de los pastores. Y ahora pienso en la autoridad dentro de la jerarquía de la iglesia que establece el Señor en cuanto a orden y autoridad y responsabilidad. Dice, mira, cuando tú haces una labor pastoral, espera de tu jefe, que es Jesús, el príncipe de los pastores, el jefe, de él, recibir de las manos de él la recompensa. Y sabes que también la otra frase que podríamos entender por el príncipe de los pastores es el pastor principal. Yo sé que es una expresión que se usa mucho en las iglesias el día de hoy. Hey, ¿quién es? Sobre todo cuando hay un equipo pastoral, surge la pregunta, ¿y quién es el pastor principal? Y tú obtienes una respuesta, yo creo que no necesariamente por una mala actitud o algo, y es parte de lo que se vive el día de hoy. Espero yo que no haya problemas en el corazón, por supuesto. Pero, si el pastor principal es fulanito. ¿Sabes que Pedro dice, el pastor principal es Jesús y no hay otro? Yo pienso que tremendo, ¿verdad? Hablando de conceptos bíblicos, el pastor principal es Jesús. Y nadie más. Y nadie más. ¿Y los demás qué son? Los pastores que están debajo del pastor principal. Que deberíamos tener la humildad que Jesús tuvo, que deberíamos tener la labor sacrificial que Jesús tuvo y no estar viciados por algunas motivaciones que son incorrectas. Pero entonces, para que la labor pastoral tenga aprovechamiento, si somos guías, entonces seamos diligentes. La idea es que pastoreemos como Jesús lo haría. Pero entonces uno piensa, sí, hermano, mire, yo estoy pastoreando lo mejor que puedo, dirá un papá, una mamá a sus hijos. Pero fíjese que mis hijos no aprovechan esta labor pastoral que estoy haciendo con ellos. Entonces el apóstol, anticipando esa situación, va a atenderla. Y se refiere a los jóvenes, y por supuesto es un tema de edad, pero también puede tratarse de la edad espiritual, de aquellos que no son maduros, están en el proceso de madurez. Y por eso, mira, vamos a leer del verso 5 al verso 7. Y dice aquí en el verso 5, igualmente, es decir, así como les ruego a los ancianos, a los que han alcanzado madurez, que llevan tiempo en Cristo y que están entre nosotros y son depositarios de confianza, lo mismo les ruego a los jóvenes. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los maduros, a los que velan por ustedes, a los que les dan los consejos que ustedes están escuchando de parte de Dios. Dice, estad sujetos a los ancianos. Y todos, es decir, los ancianos y los jóvenes espirituales, dice, sumisos unos a otros. Vas a ver qué interesante esto. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces el verso 6 es el comando lógico. Si Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿qué toca? Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, si somos guías, entonces seamos diligentes. Pero si somos guiados, entonces seamos dóciles. Y aquí tener una actitud humilde es indispensable. Es un concepto que introduce, y por supuesto es muy natural pensar que si va a hablar de sumisión, la humildad se hace necesaria. Es indispensable. Sean dóciles con quienes les pastorean bien. Es probable que haya hijos jóvenes o prejóvenes de edad que no están aprovechando el buen pastoreo de sus padres. Es probable que haya creyentes en la iglesia que están siendo bien pastoreados por Jesús, por su palabra y por los líderes de la iglesia, que la actitud no es la mejor, que se les da el consejo debido y saliendo de esa consejería van y hacen todo lo contrario, que se mantienen en la hipocresía
que se mantienen en un estilo de vida que no es de rectitud, sino de carnalidad. A ellos el apóstol Pedro les dice, miren, aprovechen la labor pastoral que su iglesia local les brinda. Aprovéchenla. Es necesario de que sean humildes. Miren, reconozcan sus faltas. Pongan atención a lo que se les dice. Es que para que funcione la labor pastoral, sí, es necesario que los guías sean diligentes, pero también que los guiados sean dóciles. La humildad es indispensable. Como puedes ver en el texto, aplica también a los ancianos, porque dice, y a todos. A los jóvenes les dice, miren, reconozcan el pastoreo que les brindan los más maduros que ustedes. No sean soberbios, no les menosprecien por la edad. No crean que porque estar desfasados en la tecnología no son dignos de su respeto y de lo que les enseña la Escritura. Respeten más lo que les comparten de la Biblia y de su experiencia de vida que lo que Google les dice. Respeten, no sean soberbios, cambien de actitud. Pero a los ancianos, que también podrían menospreciar a los jóvenes, porque sabes que humildad tiene que ver con no menospreciar a los otros. Pero a ellos les dice, y ustedes también sean humildes, sumisos unos a otros. Escuchen, porque podría ser el problema de que, no, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, pero mire, hermano, anciano, ¿verdad? Yo podría, no me interesa escucharte, tú eres el que debe escucharme. Es una actitud inapropiada, soberbia, como si tú lo supieras todo. A los ancianos nos dice, a los que hemos alcanzado madurez, no lo sabes todo, puedes escuchar a los demás. De hecho, para que pastorees mejor, escucha a los demás. Interesante porque cuando dice que debemos ser humildes, dice revestidos de humildad. ¿Sabes que humildad es bajar de nivel? Y uno piensa, ¿a qué nivel? ¿Sabes que la expresión física usada en la Escritura en cuanto a humildad es bajar de nivel? ¿Pero hasta dónde? Hasta el suelo. Por eso tú veías que en varias oportunidades tú vas a encontrarte en las Escrituras que dice que se postraban. Porque se postraban significaba que estaban dóciles, humildes, quebrantados, diciendo, realmente yo lo que necesito es escuchar, realmente lo que necesito es obedecer. Mi experiencia la hago a un lado, mi orgullo lo hago a un lado. Voy a ser dócil. De otra manera podemos entenderla como estar aterrizado, sin menospreciar a nadie. Ancianos, estén aterrizados. Jóvenes, estén aterrizados. Ustedes no tienen experiencia. Los ancianos sí. Jóvenes, ustedes no tienen el conocimiento suficiente del Señor. Los maduros en la fe sí, escúchenlos. Ancianos, miren, ustedes necesitan entender a los jóvenes, no los menosprecien. Bájense, no crean que lo saben todo. Sean humildes. Y esa humildad se nos pide que sea un atuendo. Revestirnos significa cambiar de atuendo. Deja la soberbia, ponte la humildad. Es un atuendo que debería caracterizarnos todos los días. Y la razón que da el apóstol, por supuesto, es que lo que Dios hace con el soberbio y lo que Dios hace con el humilde. Pero entonces esto nos hace pensar también en la aplicación para nuestra vida y cómo Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, sé humilde, ¿verdad? La instrucción de tu padre. Mira, y no desprecies la dirección de tu madre. Qué terrible sería pensar en ser sexista en la relación de padre y madre. Pero mira, escucha la instrucción de tu padre. No seas soberbio. No te la lleves de que te lo sabes todo. Sé humilde. Cuando tú seas humilde y escuches el consejo, te va a ir mejor. Nadie mejor que tus papás, que les interesa verdaderamente tu vida, te va a aconsejar adecuadamente. Escúchales. Sé dócil de corazón, no desprecies a tu mamá. Mira, no desprecies la edad, no desprecies la preparación académica, no desprecies la experiencia, las equivocaciones que han tenido, pero te aman y cuando te aconsejan con madurez, por supuesto, cuando tienen un soporte de la Biblia, cuando tu líder de jóvenes te aconseja, cuando el maestro crece, te está enseñando, cuando escuchas una predicación en la iglesia, escucha. Sé dócil, porque hay casos, y ahora voy hacia el otro lado, en la parte de los ancianos, que aquí hay un riesgo y un peligro que yo quiero atender en este momento.
Y es que luego de que acumulamos experiencia, edad en la fe, conocimiento de la Biblia, algo que sería terrible para nosotros sería perder la capacidad de aprender de otros. Humildad, humildad. Mira, nada reviste más feo a un líder espiritual que la soberbia. Que se la lleve de jefe, que se la lleve del sábelo todo, que se la lleve de que él es, y nadie más tiene la razón, ya no escucha, cree que está en el pináculo de todo. Qué feo, qué horrible. O un papá, o un jefe, o ponlo en cualquier situación de liderazgo, cuando estás ejecutando una labor de ayuda hacia otros. Por eso en Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio, que ¿qué? Dice que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Qué terrible es llegar a un punto donde creemos saberlo todo, cuando perdemos de vista al pastor principal, que es Jesús, al príncipe de los pastores, que nos pastorea, y al pastorearnos podemos pastorear a otros. No hay tal cosa como, no, yo soy el que pastorea, yo soy el que ejecuto la labor pastoral, yo sé cómo, yo tengo experiencia, yo conozco, a mí no me digan qué hacer. Ha perdido de vista que hay alguien encima. Pero ¿qué pasa si no hay humildad? ¿Qué pasa si no hay humildad? Y aquí el apóstol lo explica por medio de un proverbio, porque dice en el verso, al final del verso 5, dice, sumisos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que hace el apóstol Pedro es citar Proverbios capítulo 3, verso 34, y ves que el apóstol es algo que hace reiteradamente. Usa el Antiguo Testamento para casarlo con lo que está planteando en su enseñanza, en su carta. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él, hablando de Dios, escarnecerá a los escarnecedores. Dice, y a los humildes dará gracia. En la connotación de la palabra es exactamente lo mismo. El escarnecedor es una persona soberbia que cree saberlo todo y menosprecia a los demás. Y entonces Dios les va a pagar exactamente con lo mismo, los va a humillar. Y a los humildes dará gracia. Y la forma de entender lo que va a plantear el apóstol a continuación es, mira, si eres humilde, Dios va a estar a favor tuyo. La poderosa mano de Dios te va a ayudar en esa labor pastoral que haces. Si tú eres guiado y eres dócil, la poderosa mano de Dios va a ayudarte. Porque entiende algo. Si eres humilde, la poderosa mano de Dios estará a favor tuyo. Si eres soberbio, esa poderosa mano de Dios va a estar en contra tuyo. Y aquí el planteamiento es, yo no sé qué tanto quisieras probar el medir fuerzas con la poderosa mano de Dios. Y algunos que son soberbios creen que pueden contra Dios. No, yo no necesito a Dios, yo tengo experiencia, a mí no me aconsejen, a mí no me digan qué hacer, yo soy lo suficientemente fuerte, yo tengo un temple de hierro, yo estoy hecho de titanio, dice el apóstol Pedro, lo que viene para ti es duro, porque es algo que le sucedió a Faraón. Y Dios mostró la fuerza del poder de su mano a favor del pueblo de Israel y en contra de Faraón y de su pueblo, de los egipcios. Dice Éxodo 32:11, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? ¿Y cómo sacó Dios a Israel de la tierra de Egipto? Con gran poder. ¿Y con qué? Con mano fuerte. Está diciendo por un impasse que habían pasado el pueblo de Israel, donde estaba siendo incrédulo, algo que sucedió de manera reiterada. Pero Moisés, en su planteamiento delante de Dios, le dice, hazlo seguir, Señor. Porque mira, yo me doy cuenta y confieso en este momento que tu mano poderosa y fuerte fue la que pudo más al medir fuerzas contra la fuerza que creía tener Faraón. Y que dijo, no dejo ir a mi pueblo, y tú enviaste plagas, y con mano fuerte nos sacaste. Entonces yo prefiero, Señor, ser dócil a esa mano poderosa de Dios. Por eso el planteamiento sobre ello. Job, capítulo 9, verso 4, muchos años antes de que sucediera esto con Faraón. Pero dice, hablando de Dios, Él es sabio de corazón, Elifaz temanita, dice, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Sabes la respuesta a esa pregunta retórica?
Faraón yo creo que levantaría la mano y diría, y a sus espaldas Egipto destruido totalmente y su ejército yaciendo en el fondo del Mar Rojo. Diría nadie. A nadie le va bien cuando se endurece contra Dios. Y entonces Pedro dice, hey, si somos guiados, déjense guiar. Si lo que está haciendo tu papá es mostrándote lo que la Biblia dice, haz caso. Si lo que te está diciendo tu pastor es que dejes esa situación, dejes ese estilo de vida, es para tu bien. Sé dócil. Porque si te endureces y tú dices, no, Dios la tiene contra mí, entonces yo la voy a tener contra Dios, te va a ir muy mal. Porque Lucas 14, verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece, o sea, yo puedo, dice, será humillado. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Será enaltecido. Por eso el comando lógico, al final, en el verso 6, dice, humillaos pues. Date cuenta de que si sigues siendo duro de servicio, que no bajas, no te humillas, estás buscando trabajo y no te humillas en oración delante de Dios, reconociendo que no son tus contactos, reconociendo que no son tus capacidades o tu experiencia, que la poderosa mano de Dios te ayude, que podamos estar, que su mano poderosa esté bajo nuestra cerviz y que no esté Dios haciendo eso, porque mira, Dios podría doblegar nuestro orgullo, pero entonces humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y esto es en el tiempo en que Dios lo considere oportuno. Y creo que es algo que puede suceder en la vida misma, que Dios reivindica a alguien que se ha humillado, donde tú estabas amenazado de despido y resulta despedido aquel que te amenazaba de despido. Y yo lo he visto suceder en tantas ocasiones. No es algo que debemos desear, es algo que Dios hace, pero definitivamente, mira, humillarse tiene réditos delante de Dios. Porque cuando te humillas y tú crees que, no, entonces ya perdí, entiendes que la poderosa mano de Dios está sobre ti a favor tuyo, no en contra tuyo. Y cuando tú crees lo contrario y te ensoberbeces, te enorgulleces, Dios dice, ay, voy a tener que aplicar la fuerza de mi mano para doblegarte. La poderosa mano de Dios tiene el poder suficiente o puede fácilmente doblegar nuestro orgullo. Por tanto, será mejor humillarnos ante Él y descansar en la insuperable e ilimitada capacidad del pastoreo de Jesús. Por eso en el verso 7 dice, mira, sobre cualquier situación que estés viviendo, probablemente conectado con el fuego de la prueba, y en el fuego de la prueba viene tu pastor, abre la Biblia, o aquel que ejecuta una labor pastoral, viene tu esposo y te comparte un verso, créelo, sé dócil. No seas duro de servicio. Duro de servicio es como los bueyes, ¿verdad? Que yo no sé si tú has tratado, seguramente no, pero al tratar te darías cuenta de lo inútil que es tratar de bajarle la cerviz a un buey. O sea, terrible, porque es muy duro, es muy grueso, tiene mucha fuerza. Pero Dios sí puede. Dios sí puede, Él puede doblegar nuestro orgullo. Es mejor ser dócil, lo que está planteando el apóstol. Y siendo dócil, admite que esta persona que te guía, cuando lo hace bien, cuando es ejemplo de la grey, porque mira, aquí lo lamentable es que cuando no lo hacemos bien, aquel que es guiado tiene sus reservas. No, hermano, es que, mire, yo voy porque me obliga. Mire, yo asisto porque si no se enoja. Yo lo hago porque... No, pero cuando lo hace bien, el que guía lo hace bien. Aprovechalo y sé guiado bien. Admite consejo. Reconoce al príncipe de los pastores que tiene toda la capacidad y es ilimitada para atender ese asunto que te genera tanta ansiedad y puedes descansar en su capacidad. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Ay, pero es que me da pena, pesa mucho. Para Jesús no pesa nada. Él puede ayudarte. Y que dice también, y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. Fíjate qué texto más impresionante, cómo Dios puede proveer ese pastoreo que tú y yo necesitamos. Para aquellos que hemos alcanzado madurez y se nos ha otorgado el privilegio de poder pastorear a otros, entender de que no estamos en un pináculo, que hay un príncipe de los pastores por encima de nosotros, de quien necesitamos ser pastoreados. Y luego de ser pastoreados podemos pastorear. Y cuando tú estás en un proceso de madurez y eres pastoreado por otros que van adelante tuyo, sé dócil, que haya un aprovechamiento de la labor pastoral en nuestra iglesia. Mira, ¿cómo aportamos para que la labor pastoral funcione? Si somos guías, seamos diligentes. Seamos diligentes en esto. Hagámoslo como Jesús lo haría. Y si somos guiados, lo que toca es seamos dóciles. Seamos dóciles. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque siempre nos desafía, nos consuela, hace aquello que tú ves la necesidad de hacer en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que aquellos que tenemos el privilegio de pastorear a otros lo hagamos con las actitudes correctas, con las motivaciones correctas. Que nos limpies y nos libres de las malas motivaciones al momento de ayudar a otros, de compartir un texto con otros, de apacentar, de abrir la Biblia y dar de comer espiritualmente a otros. Señor, que podamos obtener de ti el pastoreo como el modelo a repetir, Señor, para con otros, y que tú nos uses a cada uno de nosotros. Yo te pido por los papás que pastorean a sus hijos. Yo te pido por los jefes que tienen liderazgo, Señor, y probablemente hay creyentes entre el equipo a los que pueden pastorear. También en la iglesia, Señor, los diferentes ministerios. Yo te pido, Señor, por los que están con nuestros niños, los que pastorean a nuestros jóvenes, los que pastorean a los nuevos creyentes o antiguos creyentes, Señor, que podemos apacentarnos en tu palabra, comer de tu palabra, Señor, nutrirnos y también ser cuidados por ti, ser cuidados por aquellos a quienes tú has delegado esta responsabilidad y este privilegio, Señor, y que pueda haber aprovechamiento de la labor pastoral en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa, Señor, en cada cosa que hacemos. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, la mía también, Señor, y que esta labor pastoral haga que sigamos creciendo, tanto los que la ejercen como la que lo reciben, Señor. Te damos gracias por este texto precioso y poderoso que nos has mostrado en esta oportunidad, Señor. Y permite que, si somos guías, lo hagamos como Jesús lo haría. Que seamos, Señor, que seamos diligentes. Y también, si somos guiados por ti, Señor, o por otros, que seamos dóciles, que tengamos la actitud que debemos tener. Te damos gracias por todo, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno luego de poder leer, de poder entender. Ahora lo que toca es aplicar. Y por supuesto yo te invito a que cuando estés en Bogotá o quizás no has podido asistir a nuestros cultos presenciales por enfermedad u otra situación, que las puertas están abiertas cada domingo a las 10 de la mañana en calle 12, número 68C-24, acá en la ciudad de Bogotá. Si no estás en Bogotá, que el Señor te bendiga, y qué bueno contar con este medio para llegar hasta tu casa o donde tú estés en este momento viendo este video. Y por supuesto nuestro deseo es que el Señor te pastoree y que puedas crecer para luego poder ejecutar esa labor tan privilegiada para con otros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Todavía seguimos en Primera de Pedro y vamos a contarte luego qué es lo que sigue después de Primera de Pedro. Yo sé que sigue Segunda de Pedro, pero me refiero a lo que vamos a seguir estudiando y aprendiendo y edificándonos como iglesia. Así que te envío un gran abrazo. Espero que estés muy bien. Nos vemos pronto, ya sea de manera presencial o digital. Que el Señor te bendiga.